capas, cómo está inervada. Hemos hablado cuáles son esos movimientos que permiten el transporte de su alimento desde la cavidad oral hasta el ano. La última clase se habló sobre la parte de las secreciones, las distintas porciones, y que esas secreciones van a cumplir una función. Y que esa función, a pesar de ya muchas hemos hablado, más que todo dentro de las secreciones enzimáticas, porque hemos visto que hay secreción enzimática y esa secreción serosa que puede contener además de agua y dependiendo del lugar obtiene una secreción con un ambiente alcalino o un ambiente ácido que va a permitir la activación o la acción de ciertas enzimas para cumplir una función. Entonces, el día de hoy, además, vamos a hablar de la última cosa de la secreción intestinal y nos vamos directo para lo que representa la acción de enzimática y de algunos líquidos que van a favorecer la digestión y la absorción. ¿Ok? Al finalizar esta clase, vamos con la siguiente clase, que es la de hígado. Terminaríamos con hígado, que lo va a dar Jesús, alumno de la profesora Liliana, uno de los delegados de nuestro grupo. Digo nuestro grupo como un grupo completo. Va a dar la clase de Jesús y con eso finalizaríamos. Y el día jueves, Dios mediante, comenzarían con la profesora Liliana con la parte de fisiología del sistema endocrino, que ya ella dio la primera introducción que habló de hipófisis, hipotálamo y la regulación, tengo entendido, y ya dio esa primera parte, y ahora viene una parte que es muy bonita de fisiología endocrina, y digo que es muy bonita porque poco la he dado, pero me gusta mucho endocrino, me gusta mucho la acción de las hormonas porque me permite entender muchas cosas que suceden en el cuerpo, y va a ir hablando separado, de forma individual, cada hormona y viendo los efectos que va produciendo a nivel del cuerpo y del mantenimiento del equilibrio de nuestro cuerpo. Muy bien. Al finalizar la clase de hoy, me quedo nuevamente con el grupo B. ¿Ok? Únicamente el grupo B nos quedamos por acá. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que tenga previo a la clase? ¿Todo bien? Ok. Entonces terminamos con lo que representaba la secreción biliar. Hemos hablado de las últimas secreciones que se producían a nivel del aparato digestivo, que fue las que hablamos en la clase pasada, que era la secreción pancreática, que además de tener una secreción tanto enzimática que va a intervenir en el proceso digestivo, tiene una secreción de aspecto una secreción serosa que va a generar un ambiente importante, un ambiente alcalino para que puedan actuar algunas enzimas y favorecer esa digestión y posteriormente la absorción. Después de esas secreciones, vamos entonces, que nos quedaba eran las secreciones intestinales. En las secreciones intestinales vamos a hablar de lo que representa la secreción del intestino delgado y del intestino grueso. Cuando hablamos de secreción del intestino delgado, uno dice, pero ya estamos hablando de partes de algunas secreciones del intestino delgado, que era la porción proximal o la porción alfa, que era ahí es donde se van a secretar, donde las glándulas, donde secretan las secreciones pancreáticas y las secreciones biliares. Pero son secreciones de órganos anexos, pero no del aparato digestivo como tal, de la pared del intestino. Aquí vamos a hablar de las secreciones de esa pared del intestino que va a cumplir una función posteriormente tanto para la digestión como para la absorción. A pesar que ya hablamos de la secreción de pancreática y secreción biliar que desemboca todo en el duodeno. Entonces tenemos la secreción de intestino delgado. Cuando hablamos de secreciones de intestino delgado tenemos que hablar sobre las glándulas de Brunner. Aquí voy a hacer, esto es simplemente recordatorio de cosas que ya ustedes han visto, tanto en anatomía, han visto en histología, han visto en otras partes. Pero tenemos unas glándulas de Brunner que son un conjunto de glándulas mucosas. Si son glándulas mucosas, la secreción que va a tener es de una secreción de un
cuando hablamos de ese moco alcalino, ya ahí sabemos que tiene que generar la principal función es de protección, ¿ok? Y protección. Primero, moco que va a tapizar en su totalidad la cara interna o la luz de ese intestino para evitar que ese alimento, ese contenido que viene del estómago, atraviesa el píloro y llega al intestino delgado, pueda provocar una lesión. Hay que estar claro, mucho de ese contenido o ese contenido del quimo que viene al intestino viene con pH ácido. Entonces ese puede producir algún tipo de coloración, puede producir algún efecto irritante, y a pesar de que hay secreciones biliares y hay secreciones pancreáticas, que muchas de esas secreciones tienen alto contenido de bicarbonato que va a tratar de neutralizar, igualito puede haber algo de secreciones hacia allí que me pueda lesionar. Entonces tiene un efecto prácticamente protector. El estímulo para la secreción de las glándulas de Brunner son táctiles o irritantes, estimulación vagal o algunas hormonas gastrointestinales como la secretina. La función prácticamente una protección a la pared duodenal frente a la digestión del jugo gástrico. Recuerden que el jugo gástrico tiene además de que me pueda lesionar por la acidez que contiene, también tiene secreciones, tiene enzimas que van a actuar en ese momento, enzimas que son proteolíticas como la pepsina, y me puede destruir parte de esa pared. Su secreción va acompañada de gran cantidad de iones de bicarbonato, por lo que además de protección contra la acción que está produciendo de ese quimo que está entrando, me va a modificar ese pH y generar un ambiente propicio para evitar el efecto corrosivo del ácido que tiene el jugo. La inhibición simpática inhibe la actividad de las glándulas Brunner, o sea que la activación, el estímulo va a ser estimulación vagal por el sistema parasimpático, y el sistema simpático va a inhibir su secreción. Tenemos las criptas de Liverpool. Esta cripta de Liverpool pues, contiene todos los tipos de células, unas que son células caliciformes y unas células que son los enterocitos. Estas criptas de Liverpool prácticamente son, como lo vemos aquí en esta figura, es una invaginación de la pared. Una invaginación que puede ser tan profunda que puede llegar hasta la muscular de la mucosa. Son invaginaciones de la mucosa que forman glándulas tubulares en la base de las vellosidades. Como vamos a ver más adelante, el intestino delgado tiene vellosidades y tiene microvellosidades. Entre las vellosidades van entonces a encontrarse esas invaginaciones, que son unas glándulas tubulares simples y que pueden ser tan profundas que pueden llegar hasta la muscular de la mucosa. Estas criptas de Liverpool se encuentran entre las vellosidades intestinales y están compuestas por unos epitelios que están formados por dos tipos de células: un número moderado de células caliciformes y un número de enterocitos. Las células caliciformes prácticamente van a secretar moco, un moco que va a lubricar y proteger la superficie intestinal. Aquí tiene que haber un sistema de protección completo, porque prácticamente gran parte de todo lo que nosotros ingerimos, de todos nuestros productos, además de lo que representan las vitaminas y los minerales, lo que absorbemos nosotros, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, gran parte de todo este proceso se absorbe a nivel intestinal. No puedo decir la totalidad porque en la siguiente clase que voy a dar vamos a ver que en algunas porciones se producen algunos procesos de digestión y en algunas porciones se producen algunos procesos de absorción. Pero gran parte lo ocurre en esta zona. Los enterocitos van a secretar gran cantidad de agua y electrolitos. Estos son reabsorbidos junto con los productos finales de la digestión en las vellosidades. Prácticamente, y aquí lo voy a detener un poco con respecto a lo que secreta los enterocitos, y como dicen, son reabsorbidos junto con los productos finales de la digestión. Aquí vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a absorber, además de absorber carbohidratos, proteínas y la grasa, vamos a absorber gran cantidad de líquido. Aproximadamente la ingesta de líquido es
de 1500 ml diarios. Pero el intestino produce aproximadamente entre 7 a 8 litros. Y esos 7 a 8 litros lo vamos a encontrar en todas las secreciones, desde prácticamente como de la saliva hasta el intestino delgado. Si sumamos esto, yo puedo decir que las secreciones intestinales son como 7 litros y la ingesta de líquidos 1500 prácticamente llega a tener entre 8.5 o 9 litros. La cantidad de litros que va a pasar, que atraviesa la válvula ileocecal y que llega al colon es aproximadamente litro y medio, 1500 cc. Lo que quiere decir que a pesar de que se está produciendo mucha secreción, y esa secreción para ayudar a lubricar esos alimentos que van pasando por todo el tracto digestivo, todas esas secreciones que se están produciendo, ese líquido se tiene que reabsorber también en esa porción, junto con la secreción de los distintos componentes que necesita nuestro organismo. Y que, como vamos a ver más adelante, ese proceso de absorción se da prácticamente por un proceso de ósmosis. Se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo cualquier cantidad de partículas de soluto, y que por un efecto osmótico arrastra el agua para que sea reabsorbido. Aporta esta cripta a la secreción de gran cantidad de agua y electrolitos, aporta un vehículo acuoso para la absorción de sustancias presentes en el timo. Secretan enzimas como peptidasa, pequeñas cantidades de lipasa intestinal y enzimas que degradan disacáridos. La función entonces de las criptas de Lieberkühn, tenemos los heterocitos de las criptas, produce 1800 cc de secreción intestinal de un pH alcalino, entre 7.5 a 8. Líquido que proviene del líquido extracelular. Esta secreción, estamos hablando de 1800 cc, estamos en casi 12 litros que está produciendo estas criptas. El mecanismo de secreción del líquido acuoso es un mecanismo no claro, pero se considera que hay una secreción activa de cloruro a las criptas, es decir, hay reabsorción de cloro, y hay una secreción activa hacia la luz de bicarbonato de sodio, y como se está secretando por un transporte activo, se está secretando sodio y bicarbonato, genera un efecto osmótico a nivel de la luz que arrastra agua para favorecer la secreción de la luz. Cuando llega entonces al intestino grueso, prácticamente, el intestino grueso yo lo pudiese dividir en dos porciones, como lo vamos a ver más adelante. Una primera mitad, que es la mitad absortiva, que es donde, vamos a ver en la siguiente clase, que es donde hay o se cumple alguna función de absorción, y una segunda porción, que es la porción de depósito, donde no es prácticamente de almacén de la S, pero no se produce como tal esos procesos de absorción o hasta de secreción. Pero prácticamente aquí se tiene que producir un proceso de absorción tanto de agua como de muchos nutrientes y como de algunos minerales. Prácticamente en la secreción del intestino grueso vamos a ver secreción de moco que va a proteger a su pared frente a las excoriaciones, pero además proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Pero en esa materia fecal, en ese colon que se está formando esa materia fecal, hay muchas bacterias. Entonces protege la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de estas heces y ofrece una barrera a los ácidos fecales. Entonces tiene una función de protección a nivel del intestino grueso. El moco, que tiene ese intestino grueso, contiene cantidades moderadas de bicarbonato, y el bicarbonato está secretado por otro tipo de células. Pero quiero que sepa que de esta manera va a contrarrestar el efecto o los productos ácidos que pueden generar las bacterias intestinales en el colon. La estimulación de la secreción es por un efecto directo en reflejos nerviosos locales por los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos, los nervios pelvianos son los que llevan inervación parasimpática, ¿ok? Y lo que va a generar este estímulo, aumento de la secreción y aumento del peristaltismo. Terminamos lo de la parte de la secreción, no se vayan porque apenas comenzamos. Vamos a la segunda.
Ahora vamos para la siguiente parte. Hemos hablado de todo el proceso de todas las secreciones que se producen a nivel gastrointestinal. Ahora vamos a explicar de qué manera influyen estas secreciones para lo más importante que necesita nuestro cuerpo, poder utilizar todo lo que yo estoy ingiriendo, tanto los carbohidratos, proteínas, las grasas, entre otras cosas, porque también uno aquí va a reabsorber vitaminas, va a reabsorber minerales, pero ahora vamos a explicar cómo participa esas secreciones en ese proceso de poder utilizar todos esos productos que nosotros no hemos ingerido. Donde vamos a ver cómo se produce todo este proceso de transformación de las partículas más grandes a las partículas más pequeñas, para que cuando se ofrezcan esas partículas diminutas a la pared gastrointestinal, estas pueden ser reabsorbidas con facilidad. Porque yo no puedo, porque esto me entretiene muchísimo. Busca la manera de cómo grabar esto, pero esto sí, me cuesta, me incomoda. Disculpa, dije que pones para acá, pero me incomoda que me tengan así. O sea, lo siento mucho, ¿no? Pero no soy actor. Si fuese actor estaría en otra parte y las cámaras no me molestan, ¿ok? Pero, como no lo soy, entonces las cámaras me afectan. Ok, afecta mi desempeño como docente. Entonces, como ahora quiero ver cómo esas partículas, cómo esos alimentos pueden ser transformados a partículas más pequeñas para que puedan ser utilizadas, absorbidas por nuestro organismo. Entonces vamos a hablar hoy lo que representa la digestión y la absorción. El sistema digestivo es la vía de entrada a través de la cual las sustancias nutritivas, como le dije anteriormente, no solamente las vitaminas, los minerales, sino también todos los demás componentes que nosotros le dimos, puedan entrar en el organismo y puedan ser procesados para posteriormente producirse lo que representa la digestión y la absorción. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos complejos son degradados hasta generar las unidades más pequeñas. Por ejemplo, si yo quiero reabsorber una proteína, yo tengo que transformarla hasta el principal componente, el más básico, para que se pueda reabsorber. ¿Que sería cuál? Los aminoácidos. Si yo quiero reabsorber un polisacárido, yo tengo que transformarlo hasta la unidad más pequeña, que sería un monosacárido. Por ejemplo, la glucosa. De igual manera, si yo quiero reabsorber las grasas tienen que ser transformadas a la unidad más pequeña. ¿Cómo? Los ácidos grasos, yo los separo, yo puedo decir los triglicéridos, pero no, o los triglicéridos o los triacilglicéridos, yo los tendría que transformar a glicerol y ácido graso para que después más adelante puedan ser empaquetados cuando sean reabsorbidos, y a nivel intestinal, cuando se reabsorben y se van empaquetados, son transformados ¿en qué? ¿En qué? Los bioquímicos, los que eximieron la materia, los que eximieron ahorita, cuénteme, los que sacaron 19, 20, que les entregaron diploma, defiéndase. Estoy viendo otra vez. En las lipoproteínas. ¿Y la lipoproteína a nivel intestinal cuál es? Kilomicrones. ¿Y ustedes por qué se les olvidó esto? Los agarré fuera de base. Nos ponchó. Pasó un año y eso es peor todavía. Pero es que, ¿cómo le digo yo al paciente que me llegue a la emergencia, Dios mío, que hoy me llegue solamente pacientes con influenza? Porque no me puede caer fuera de base si me llega una neumonía bacteriana. No, tenemos que estar preparados para todo momento, ¿ok? Entonces esa no es la respuesta. Tenemos que ir conectando todas las cosas que vamos viendo hoy. Entonces, los productos de la digestión y las vitaminas, los minerales y el agua cruzan la glucosa y entran en la linfa o en la sangre para que puedan ser absorbidos. Y digo en la linfa o en la sangre porque algunos entonces se reabsorben
y pasan, se transforman en kilomicrones y pasan por vía linfática, otros pasan, otros que yo voy a resolver, como los ácidos grasos, algunas proteínas, no pasan por vía linfática, pasan por vía sanguínea y va a ser utilizado por otros técnicos. ¿Okay? En la digestión, las principales partículas alimenticias, quienes se van a encargar en este momento son las enzimas, que son enzimas digestivas. Prácticamente estas enzimas digestivas son proteínas, ¿okay? Estas son de naturaleza proteica, ¿okay? No, a pesar que diga naturaleza proteica, no voy a decir son enzimas proteolíticas, ¿no? Porque hay distintos tipos de enzimas, ¿no? Cada una va a cumplir una función, pero son de naturaleza proteica. Las enzimas de las glándulas salivales van a atacar principalmente carbohidratos. ¿Por qué atacan principalmente carbohidratos? Pues ¿cuál es la principal enzima de salivales? La amilasa salival. La amilasa salival, ¿cómo se llama? La alfa amilasa. Ajá, pero ¿cómo se llama? La tialina. Y si yo les coloco en el examen la tialina, nos bloqueamos. ¿Ok? ¿Ok? Pero yo se lo dije, ¿no? Pero ya te vas a bloquear. Ok. Pero así te lo nombré yo cuando di la clase, ¿no? La alfa-amilasa o la alfa-tialina o la tialina, ¿ok? Así que se llama. Las enzimas gástricas atacan a las proteínas y a las grasas, ¿ok? Aquí hablamos que una de las principales lugares donde se va a producir una actividad proteolítica es a nivel gástrico, porque ahí se libera ¿qué enzima? Se libera el pepsinógeno para transformarse en pepsina, ¿ok? ¿Quién me libera la pepsina? El pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima que está inactiva, que se activa cuando entra un medio ácido, ¿ok? Las células principales, ¿ok? ¿O cómo se llaman esas células principales? Porque si yo se las coloco entonces de otro nombre, entonces me las colocó así, no se llaman, no, son células pépticas o principales, ¿ok? Y me van a secretar el pepsinógeno, ¿ok? Que es una enzima con actividad proteolítica. Tenemos las enzimas, por ejemplo, del páncreas, atacan los carbohidratos, proteínas y lípidos, y también a otros productos, ¿ok? Derivados de la acción nucleica. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿quién me va a degradar los carbohidratos? Tenemos, ¿como cuáles? ¿Cuál? Padre, estamos hablando de los carbohidratos. La lipasa pancreática nos estuvo allí. Amilasa, tenemos una amilasa pancreática. ¿Quiénes me degradan las proteínas? La quinotripsina y la tripsina. Tenemos tripsina, la quinotripsina y la carboxipolipeptidasa. Tenemos que decir las tres, pues yo no puedo decir solamente como escuché por acá, principalmente la tripsina. Ojo, la tripsina, a pesar que tiene una actividad proteolítica, pero la que me va a ayudar a producir esos péptidos pequeños o esos aminoácidos libres es la carboxipolipeptidasa, actuando o favoreciendo la hidrólisis en el grupo carboxilo de esas uniones y me va liberando prácticamente esos aminoácidos. La tripsina y la quinotripsina transforma esos polipéptidos a dipéptidos, a tripéptidos, ¿ok? Pero el que lo va a decir prácticamente final sería la carboxipolipeptidasa. Pero ¿por qué la tripsina? Porque habíamos dicho que la tripsina se libera primero en tripsinógeno, se transforma en tripsina, y la tripsina es capaz de poder activar a las demás células. Eso sería prácticamente la mayor importancia, aunque la tripsina es la que va a tener una muy buena actividad proteolítica, pero hay que diferenciar un poquito de eso, hay que hablar de todo, ¿no? Y tenemos la de los lípidos, que en este caso, ¿cuál sería? Lipasa pancreática, perfecto. La fosfolipasa y la colesterol esterasa, ¿okay? Entonces, enzimas que completan el proceso digestivo, estas enzimas, vamos a tener enzimas que completan el proceso digestivo
digestivo en dos lugares. Aquí vamos a ver que estas enzimas lo van a completar. Que van a haber enzimas que son de la membrana y van a haber enzimas que hay en el citoplasma donde va a culminar este proceso digestivo. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el proceso de la digestión de las proteínas, algunas enzimas proteicas están dentro del citoplasma, del enterocito. O sea, que a pesar que estamos hablando que comienza a nivel gástrico, donde tenemos la pepsina, donde después tenemos a nivel intestinal la tricina, la quimiotricina, la carboxipolipeptidasa, lo van degradando. Hay membranas, hay en la membrana del enterocito y a nivel intracelular vamos a encontrar también otras enzimas que van a terminar de culminar todo este proceso, por ejemplo. Entonces, hay enzimas que no solamente son enzimas luminales, que son liberadas por estos órganos o esos tejidos, sino hay enzimas que son propias, que se encuentran únicamente a nivel digestivo. Y la acción de las enzimas es facilitada por el ácido clorhídrico y por la bilis. Porque hay algunas enzimas, como lo hemos hablado en la clase anterior, que van a actuar en un medio ácido. Pero cuando le cambias ese medio ácido es la forma como que se inactive y ahí viene el siguiente proceso. Como hay enzimas como las pancreáticas que actúan en un medio alcalino y no pueden actuar en un medio ácido. Entonces es importante tener en cuenta eso, dónde va a actuar cada una y quién facilita ese proceso de digestión para que estemos posteriormente en la absorción. ¿Cómo se produce este proceso de digestión? Simplemente por un proceso de hidrólisis. ¿Okay? La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Es decir, yo tengo dos componentes y tiene una molécula de agua, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. ¿Okay? Aquí hay dos tipos de reacciones que vamos a ver ahorita, que eso ya ustedes lo vieron en bioquímica. Cuando yo quiero unir dos componentes, es decir, un componente A y un componente B, ese componente A y el componente B yo tengo que unirlo mediante un proceso que se llama condensación. Si yo lo quiero separar, ese proceso de separación de todo compuesto, que ese proceso de separación sería como una manera para explicar este proceso digestivo, yo lo tengo que separar por un proceso de hidrólisis. Entonces son dos cosas que vamos a hablar aquí. Hidrólisis lo separo y condensación los uno. Pero como estamos hablando de un proceso digestivo, aquí vamos a enfocarnos más en la hidrólisis. Para yo poder separar estos compuestos, primero yo tengo que entender cómo están unidos. Estos componentes están unidos prácticamente por medio de una molécula de agua, donde un componente, vamos a hablar, el A, tiene un radical OH o el ion hidróxilo, y el componente B tiene un ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno y el ion hidróxilo, al unirse perfectamente, forman una molécula de agua. Si yo quiero hidrolizar, eso sería el proceso de condensación. Si yo quiero hidrolizar y separar esas dos componentes, A y el B, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que incluir una molécula de agua. Una molécula de agua porque al separarlo tengo un ion hidrógeno y un ion hidróxilo. Entonces esa molécula de agua que yo voy a incluir, entonces también la separo. Y el ion hidróxilo se va con el ion hidrógeno de un componente y el ion hidrógeno se va con el ion hidróxido del otro componente. ¿Sí entendieron esto? Sí. ¿Seguro? Ok. Voy por acá, por aquí. Es prácticamente esto. Si estos están unidos, forman una molécula de agua. Esto sería en un estado de condensación. Pero si yo quiero hidrolizarlos, ¿okay? Separarlos, actuar una enzima
digestiva, aquí, esta enzima, tiene que introducir una molécula de agua, ¿ok? Porque para separarlo, esta molécula de agua tiene un ion hidrógeno más un ion OH, ¿ok? Donde esta molécula de agua que la estoy separando, tiene que esto se va a unir con esto y esto se va a unir con esto. Y el resultado final de esto va a ser agua aquí y una molécula de agua. Y listo. ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, eso sería el proceso de hidrólisis. Y el proceso de condensación es cuando se une. Pero en este proceso de condensación, si yo quiero unir las dos, en este proceso de condensación se tiene que eliminar ¿qué? Una molécula de agua. Porque para yo poder unir dos componentes A y B, recuerden que esos dos componentes, si están separados, tiene en su extremo una molécula de agua. Para yo separarlos, para yo poderlos unir, se tiene que liberar de uno un ion hidrógeno y del otro el ion hidróxido, para que los dos se puedan unir y se unen mediante una molécula de agua. Por eso se llama este proceso de condensación. Entonces aquí tenemos dos aminoácidos, ¿ok? Un aminoácido y el aminoácido 1 y el aminoácido 2, donde aquí cada uno tiene, aquí tengo un OH y un ion hidrógeno, y que en este proceso de condensación se une, ¿ok? Se une y ahí sí se va a liberar una molécula de agua en el proceso de condensación. A la inversa ocurre en el proceso de